Ok. Entonces, bien, vamos a recordar cómo era que hacíamos el proceso de análisis. ¿Quién me dice qué es lo primero que nosotros hacemos? La matriz, no. ¿La qué? La matriz no era así. La matriz no es lo primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar? ¿Quién recuerda? ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Vamos a dar puntos ahí por los que estén atentos. Profe, pues yo no sé si sea eso que hicimos en el Atlas ahí, que era como colocar los conceptos y se hacía como una red semántica, no sé si es con eso. Bueno, eso es uno de los pasos. Entonces Profe, recordemos. ¿no era con el cuadro categorial? Muy bien, también tenemos un cuadro categorial, pero recordemos que el proceso general de análisis cualitativo pues tiene estos momentos. Esto es según un autor que trabajamos en algún momento que se llama Rodríguez. ¿Por qué no utilizamos un enfoque? Él lo que propone es un análisis general de datos cualitativos, ¿sí? Y en el análisis general de los datos cualitativos, pues el autor lo que nos va a presentar a nosotros es una forma de tratamiento de ese dato generalizada, como su nombre lo dice, y no particular de cada enfoque. Cuando nosotros estábamos viendo el curso de investigación cualitativa, veíamos que el análisis dependía del tipo de enfoque que yo tenía. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, una fundamentada, entonces el análisis era una codificación abierta, axial, selectiva. Si yo estoy haciendo un estudio fenomenológico, entonces era supresión, digamos, del prejuicio, luego del prejuicio, la descripción del fenómeno, entonces dependiendo del análisis que yo estaba llevando a cabo, era dependiendo del enfoque. Pero de lo que nos presenta es un análisis general que puede ser aplicable a todos los ejercicios, pues al tratamiento de datos que podamos realizar en el proceso de la sistematización. Y en ese momento, pues entonces él nos presenta tres grandes etapas en las que se basa: la reducción, la disposición y la transformación, la obtención de resultados y la verificación de conclusiones. Entonces, antes de llegar a este momento del análisis, de hacer la separación de la unidad, de hacer la categorización, la síntesis, los agrupamientos y demás, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de organizar, ¿sí? Entonces, para organizar, lo primero que yo realizo en mi trabajo, lo primero que yo hago es codificar mis instrumentos y técnicas. ¿Qué es eso? ¿Quién me recuerda? ¿Qué es codificar los instrumentos y técnicas? Es ponerle un código único a cada entrevista y que sea como con la fecha y todo para que no se pierda esta información. Muy bien, entonces en relación con eso, pues yo digo, bueno, mis instrumentos ¿cuáles son? Yo tengo entrevistas semiestructuradas, yo tengo diarios de campo, yo tengo talleres, y también para el ejercicio que nosotros estamos utilizando acá, nos van a servir los informes, ¿sí? Es decir, si yo estoy revisando, uno de mis ejes de análisis son los resultados, yo tengo el informe, los resultados del diagnóstico, que es el de un equipo, por ejemplo, acá, y yo tengo el informe de diagnóstico, pues a partir de ahí lo puedo revisar y también puedo categorizar, puedo revisar el informe que yo estoy utilizando. Entonces, para este caso, digamos que estos son mis instrumentos. Entonces, decimos que a las entrevistas semiestructuradas le vamos a asignar un código. El código de esta va a ser, por ejemplo, ESE, ¿sí? El de diarios de campo, DC, el de talleres, y el de informes, ¿sí? Entonces, esto se determina, no es que sea estandarizado, ustedes lo determinan acorde, digamos, a cómo lo estén trabajando en cada uno de los grupos. Adicional a esto, que es la identificación del tipo de archivo, del tipo de instrumento, ¿qué otro dato debe ir? ¿El qué? ¿Qué otro dato? Ustedes recuerden. Uno es el tipo de instrumento.
¿Otro cuál sería? ¿Está por ahí? ¿Qué recuerda Sharon? Profe, no es si es femenino o masculino. Ah, bueno, muy bien. Entonces ustedes determinan si, por ejemplo, Ah. un dato es el sexo, si es importante, pero hay un dato que es importante que es el que pone ahí, Sharon, que es el consecutivo del participante. Entonces, actor clave, 1, 2, 3, 4, 5, sí. En este caso solamente tenemos un actor clave, la mayoría solamente le está entrevistando es a la persona que le hizo, que ejecutó la práctica. En este caso solamente le están preguntando es a ellos. Pero lo que se puede hacer es que, por ejemplo, si yo el actor clave 1, que es el profesional, tengo 3 entrevistas, pues actor clave 1, guión piso 1 de mi entrevista 1, o actor clave 1 de mi entrevista 2, de mi entrevista 3, en fin, para poderle dar un consecutivo. Entonces lo que sigue es el consecutivo. Y los otros ya son datos adicionales, o sea, lo mínimo que debe llevar es el tipo de instrumento y el consecutivo. En diario de campo lo mismo. Entonces, el diario de campo debe llevar el consecutivo y como ustedes son varios en el grupo, pues yo recomendaría que llevara una inicial de alguna de las personas que lo escribió. Entonces, por ejemplo, Yurley Batista, ¿sí? Entonces ahí tengo el de ella. Y el otro, lo mismo en el taller y en los informes. ¿Qué informe es? Ellos mismos los voy a ir codificando, ¿vale? Si quiero agregar datos adicionales, por ejemplo, que yo entrevisté actor clave 1, pero los tengo clasificados. Yo tengo profesionales, tengo estudiantes, tengo docentes, entonces yo puedo decir, ah, bueno, no, este fue del profesional, ¿sí? Entonces voy a establecer cada uno de los códigos para los instrumentos y las técnicas. Una vez he hecho eso, ¿qué paso a hacer? ¿Cuál es el paso 2? Ya codifiqué. Ahora, ¿qué hago? Transcribir las entrevistas. Muy bien, entonces hago el ejercicio de transcripción, ¿sí? La transcripción, entonces yo debo realizarla, debo establecer unos códigos para la transcripción. Para la transcripción yo puedo usar los códigos más estandarizados, la forma más estandarizada de hacer transcripción, que es el que nosotros tenemos acá en el curso, que es este que subimos el código de transcripción. Este ustedes lo pueden revisar y pueden usar ese mismo código, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la transcripción, aquí al final, permítanme les proyecto, aparece que si es corchetes, ¿qué significa? Cuando hay un solapamiento de hablantes, es decir, cuando alguien interrumpe y agrega una palabra, el signo igual, ¿sí? Entonces, entre paréntesis, aquí viene un subrayado, dependiendo, digamos, esta guía yo podría ajustarla a mi trabajo. No obstante, no siempre utilizamos ese tipo de códigos o esa extensión de códigos. Entonces nosotros podemos crear nuestros propios códigos para poder hacer el ejercicio. Y para crear esos códigos, generalmente, ¿cuáles son los más usados en la transcripción? ¿Quién recuerda? Uno es la voz de los hablantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Que si el que está hablando es el entrevistador o si el que está hablando es el actor clave. Listo. ¿Qué otro código hay? Que es común. ¿Cuál recuerdas, Nicolás? ¿El silencio? Ah, bueno, entonces yo puedo marcar silencios, emociones, ¿sí? Yo podría esos ponerlos entre paréntesis y decir que los paréntesis van a servir para marcar las emociones, los silencios, ¿sí? Las interrupciones, los solapamientos. Entonces, ese podría ser otro básico. ¿Y cuál es otro?
¿Cuál otro? Profe, cuando, no sé cómo decirlo, cuando dudan, como que están Ok. hablando de un tema y piensan por un momento para continuar la idea, esas pequeñas pausas. Ah, bueno, entonces también puedes ponerlo ahí entre las mismas pausas. Yo lo pondría ahí mismo, ¿sí? Pero hay uno que es fundamental, que es cuando yo no escucho el audio. Yo miré el audio y lo miré y lo miré y lo escuché y no escucho qué es lo que se dice. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llama ese? Yo puse el audio y no me sirve. ¿Cómo es? Error de origen. ¿Lo recuerdan? Error de origen es cuando yo tengo un audio que no escucho. Hay una parte que se dañó, que de pronto hay mucho ruido, que alguien interrumpió, que no es clara. Entonces ahí pongo el error de origen. ¿Y qué debo marcar en el error de origen? ¿Qué es importante señalar? ¿Qué crees, Karen Jaimes? Que se pierde la conectividad del discurso, profe, o lo que la persona nos está contando. El error de origen es eso, tú empezaste a grabar y la entrevista y resulta que en un momento se cayó la red y cuando tú vas a transcribir tú ya no escuchas, es inaudible, tú repites. Entonces cuando tú en la transcripción encuentras un error de origen, pones entre corchetes la palabra error de origen seguido de ¿qué? Como el tiempo, profe. Muy bien. ¿Sí? El tiempo. Muy bien. Entonces, es decir, error de origen, por ejemplo, está del minuto 09:23 a el minuto 09:35, ¿sí? Entonces ahí estoy marcando. ¿Para qué hago eso? Para que si hay otra persona, por ejemplo, la que aplicó la entrevista, quiere regresar y quiere revisar el audio, y quiere ajustar y quiere buscar y tratar de escuchar, pues puede hacerlo y vaya directamente al punto donde está el daño en el audio, ¿sí? Entonces ahí lo puedo utilizar. Bien, entonces ya hice eso, ya establecí mis códigos. Esto es establecer los códigos. ¿Y ahora qué hago? Pues empiezo el ejercicio de la transcripción. Entonces en la transcripción, esta mañana, amablemente, uno de los grupos nos compartió su transcripción, ¿sí? De su trabajo, ¿sí? Entonces, voy a volarle aquí esto mientras tanto, porque esto es ahora para el análisis, para recordarlo. Vamos a ponerlo por acá. Yo tengo acá este audio. Esta es la transcripción. Entonces, a esto, por ejemplo, lo que le hace falta es darle el intro, quién es el que está hablando, cuál es el actor clave, ¿sí? Darle línea a cada uno de los actores. A este, por ejemplo, lo que le hace falta es decir que es una entrevista semiestructurada, actor clave 1, que es un profesional, ¿sí? ¿Y qué otra cosa hacemos? Cuando vamos a hacer un análisis manual, ¿qué es importante agregar acá? ¿Qué es importante para hacer el análisis? La numeración de los renglones. Bien, las líneas, ¿sí? Entonces yo selecciono, vengo para donde dice diseño de página, números de línea y le doy continua. Y le pido que por favor me enumere mis líneas. ¿Listo? Entonces así, esto de la numeración de las líneas solo lo realizo para cuando voy a hacer un análisis manual. ¿Sí? Cuando estoy usando el software no es necesario que yo realice esto. ¿Bien? Porque el software él mismo señala, él mismo crea el sistema de referenciación y demás. ¿Bien? Entonces, una vez tengo eso, según Rodríguez,
empiezo a hacer el ejercicio de reducción categorial. Una vez ya he dispuesto, he organizado mi información, empiezo a hacer la reducción categorial. La reducción categorial, la primera parte de la reducción es la separación en unidades. ¿Qué es separar por unidades? Es separar la información que yo tengo, ya sea por criterios físicos, gramaticales, conversacionales, espaciales. Para el caso de nosotros lo que hicimos fue separarlos. Tenemos entrevistas semiestructuradas, tenemos talleres, ¿sí? Tenemos diarios de campo. Eso cobra más sentido cuando yo tengo grandes volúmenes de información. Si solo tengo una entrevista, un diario de campo, pues bueno, ahí los tengo clasificados, pero por tipo de instrumento, pero casi que lo tengo que separar por carpetas, ¿sí? Voy a guardar una parte mis audios, en otra parte mis transcripciones, voy a ir guardando como esos elementos. Entonces, la separación de unidades es precisamente la clasificación. Esto que estamos hablando, ustedes se van a ir a su fase de análisis de el proyecto y allá van a decir eso, van a decir primero se establecieron los códigos de los tipos de instrumentos y de las técnicas, luego de ello se hizo la transcripción, se establecieron códigos para la transcripción y una vez se hizo la transcripción, pues se separaron por unidades acorde al tipo de instrumento que se estaba trabajando, o sea, ya lo tienen que ajustar, porque la mayoría lo que hizo en análisis fue apuntar cosas muy generales que no tenían nada que ver con el análisis cualitativo, entonces tenemos que ajustar. Una vez hemos hecho eso y tenemos ahí eso, ¿qué empezamos a hacer? Yo ya tengo aquí dispuesta mi entrevista. ¿Qué es lo que debo hacer? Creo que ahí uno subrayaba como por categoría, por la... No. ¿Por las qué? En este caso no son categorías, sino... Ejes. Ay, se me olvidó. Ejes. Muy bien, por ejes de análisis. Entonces, claro, entonces antes de empezar a transcribir, yo debo observar mis objetivos. Es importante darnos cuenta viene el proceso de identificación y clasificación de elementos. Eso hace parte de la categorización. Entonces, la categorización empieza con la búsqueda en el texto de las categorías emergentes o inductivas, ¿sí? Entonces, para yo empezar a hacer eso, yo debo entender que no siempre toda la información que yo voy a encontrar en cualitativa se categoriza. No siempre utilizo la categorización. ¿Qué me marca a mí que yo necesito no categorizar? Mi objetivo, ¿sí? Entonces, el objetivo es el que a mí me dice. Entonces, vamos a revisar el objetivo, por ejemplo, de este grupo. Entonces, ellos tienen sus objetivos específicos. Su objetivo primero es describir las experiencias de los actores en el desarrollo del diagnóstico de la población. Entonces, este es un objetivo, una descripción de la experiencia. Para describir la experiencia, ¿necesito reducir en categorías? ¿O qué debo hacer? ¿Qué creen? Ahí no se hace, o sea, no se clasifican las experiencias, pero digamos, se desglosan, ¿sí? Se desglosan. Bueno, aquí digamos que no hay muchos actores, es la experiencia del actor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué haríamos con eso? ¿Qué es importante cuando yo digo voy a describir una experiencia? ¿Reduzco en categorías o qué hago? ¿Qué crees, Laura? Profe, no me acuerdo muy bien. Entonces, no siempre hago el ejercicio de agrupar. Aquí, si yo digo que voy a describir la experiencia, yo podría hacer un ejercicio narrativo de forma cronológica, donde se dé cuenta de qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, no necesito agrupar. Yo lo que hago es que tomo mis informes, tomo para este caso la entrevista, que es la que tengo acá, y empiezo a clasificarla por qué iría primero, qué iría segundo, qué iría después, y empiezo a organizar mi información. No solamente acá, lo puedo hacer por colores, ¿sí? Y también lo puedo hacer por la serie, acorde a la que si yo hice, por ejemplo, la línea de tiempo con ellos en ese taller, pues la línea de tiempo puede ser mi base y a partir de ello yo empiezo a narrar la experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta respuesta hace parte de la experiencia. Le preguntan a este sujeto,
que de qué manera, bajo su experiencia, bueno, de qué manera fue el proceso de caracterización de la población, que nos cuente acerca de cómo son las relaciones, cómo vio el proceso de caracterización y la participación en la política. Entonces acá la persona me dice, cuando yo entré a la alcaldía, ya había un sistema de caracterización consolidado por el equipo técnico de formulación de política pública. En ese momento se consolidó también con el equipo del programa Mujer y Equidad de Género, y fue importante ese proceso de caracterización porque a la hora de buscar información de la población con identidades diversas se encontraban que los datos no estaban actualizados y las bases de datos no tienen un enfoque de diversidad sexual. De esa manera se cuenta que existen vacíos y es necesario empezar a caracterizar a la población. Entonces, si yo tengo eso y mi objetivo 1 es la descripción, voy a reducir acá un poco la imagen para que podamos comparar. Entonces, yo voy a abrir, acorde a mi objetivo, voy a ir armando mi capítulo de hallazgos. En mi capítulo de hallazgos, mi capítulo 4, que se llamaría hallazgos, en su 4.1 tendríamos la descripción de la experiencia. Entonces, en la descripción de la experiencia, en los ejercicios narrativos, yo puedo hacer el rol de ser el narrador, ¿sí?, del cuento, como se dice, o desaparecer del rol y dejar que la gente hable y poner los extractos y armarlos como si fuera un ejercicio de articulación de lo que ellos mismos van a hablar. Entonces yo podría, si yo estoy narrando, podría escribir, por ejemplo, algo así. Cuando el profesional se vincula en el proceso diagnóstico, ya existía un equipo consolidado, ¿sí? Es parafrasear lo que la persona me está diciendo. A su vez, se estaba consolidando el equipo del programa de Mujer y Equidad de Género. Entonces yo puedo ir escribiendo y a medida que lo requiera puedo traerme extractos y copiarlos en esta parte. Si creo que no es importante el extracto, pues no lo voy a poner. Voy a mostrarles un ejemplo de una descripción de una experiencia del trabajo que nosotros estamos haciendo del análisis del COVID. Acá está. Okay. Entonces, miren. Entonces quiero que lo observen. Esta fue la reconstrucción de la experiencia del capítulo de Santander. Entonces lo que se dice es un ejercicio de narración así. El reporte del primer caso en el país impulsa el inicio del proceso de vigilancia epidemiológica. Antes de este evento, al interior de las universidades y los entes gubernamentales, en especial del área de salud, se veía conversando sobre la inminencia de la infección en el territorio. No obstante, están solo a mediados del mes de marzo cuando se notifica el primer caso, que se convoca de manera formal a representantes de las distintas facultades de medicina del departamento, la Universidad de Santander, la Universidad Autónoma, la Universidad Industrial de Santander. De la experiencia se destaca mayor proximidad con esta última institución, cuestión que se atribuye a la oferta de la maestría en epidemiología. Entonces acá pongo un extracto de lo que la persona me dijo, ¿sí? Asimismo, además de la academia, se cuenta con representantes institucionales de instituciones como la Foscal, ¿sí? Entonces yo voy haciendo una narración de lo que me voy encontrando y puedo ir poniendo algunos segmentos del texto, ¿sí? Voy narrando, haciendo, mi visión es cronológica para poder cumplir con mi objetivo de describir la experiencia. Entonces no siempre voy a tener que hacer un ejercicio de categorización, ¿sí? Depende de mi objetivo. Para mi objetivo número 2, miren el objetivo que tienen ellas. Conocer las limitaciones y facilitadores. ¿Ese objetivo sería susceptible a categorizar? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Que sí sería categorizable bien. Entonces yo lo que puedo hacer es que tomo mi entrevista
y voy y busco en ella la parte de los obstáculos, ¿sí? Entonces yo voy a establecerle a cada eje de análisis un código, a las limitaciones LI y a los facilitadores FA para que sea mucho más fácil para mí identificarlo. Entonces acá, dice acá le preguntan, ¿cuáles tú crees que son los obstáculos a la hora de caracterizar a las personas? Entonces vamos a mirar la respuesta de esta persona y ustedes me van a ayudar a categorizarla, ¿sí? Entonces dice, pues yo creo que el obstáculo más grande es poder caracterizar, o sea, como que tal vez no se ha encontrado el método más eficaz para alcanzar a caracterizar toda la población. Quizás se requiere más esfuerzo técnico, porque pues sí, he sabido que el equipo realmente es muy pequeño como para, por ejemplo, hacer un censo como cuando en su tiempo el DANE caracterizaba o aplicaba encuestas. Realmente es un poco complicado. Quizás hace falta un poco sensibilizar acerca de la importancia de la base de datos, que no es por rellenar, sino que pues a partir de los datos es que se puedan formular más efectivamente las acciones. Sin embargo, considero que si bien la caracterización de pronto no fue lo suficiente, no quiero menospreciar el trabajo, pero igual hubo otros esfuerzos de caracterización que permitió recopilar datos en torno a la población. Entonces, digamos, yo quiero categorizar esta primera parte. ¿Cómo lo hago? ¿Quién me ayuda? Vamos a pedirle el favor a Ana Valentina. ¿Cómo lo harías? Profe, no hay que resaltar. Perdón, Dime, qué Juan. pena. No, profe, qué pena, que le quité la palabra a Ana. No, hable, tranquilo. No sé si haya como que resaltar la palabra o el eje, en este caso Ok. obstáculo de pronto. Ok, entonces una parte es darme cuenta sobre qué estoy observando. Mi pregunta es obstáculos. Entonces mi eje es obstáculos. Recuerden que nosotros podemos hacer un análisis palabra por palabra, ¿sí? Pues, o digamos cada 3 palabras. Lo primero que decido es hasta dónde voy a fragmentar mi texto. ¿Va a ser todo esto para identificar el obstáculo? ¿Va a ser, pues yo creo, entonces le hago observación, lo pone en duda, el obstáculo, dificultad más grande, hace un énfasis, es poder caracterizar, o sea, a cada uno le voy haciendo una anotación, ¿sí? Como una referencia, como estas que tenemos acá, como una nota al pie. Pues yo creo uno, entonces en la nota al pie vamos a encontrar el espacio y la persona va a decir, pone en duda, ¿sí? Palabra por palabra. ¿Cuándo utilizamos esto? El obstáculo, pues acá digo, esta es la dificultad más grande. ¿Cuándo utilizo este tipo de análisis? ¿Qué tipo de análisis es ese? ¿Para qué lo uso? Ese se llamaría un análisis de discurso, ¿sí? No siempre lo utilizo en toda la entrevista. Recuerden, no siempre uno empieza a analizar palabra por palabra porque sería un ejercicio dispendioso. Yo podría utilizarlo para cuando estoy preguntando por un significado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significó para usted formular la política pública? ¿Sí? Pero para este tipo también podría hacerlo por líneas. O yo puedo decir hasta dónde fragmento. ¿Quién me dice hasta dónde es bueno fragmentar para poder identificar un obstáculo? ¿Hasta qué punto? Ahí sería, pues, hasta caracterizar toda la población. Ok, entonces tú dices, pues yo creo que el obstáculo más grande es poder caracterizar, o sea, como que tal vez no se ha encontrado el método más eficaz para caracterizar a toda la población. Sí, profe, porque es que también en la parte de abajo, el siguiente renglón muestra como otro obstáculo, que es que el equipo es muy pequeño como para poder hacer un censo. Entonces, Ok, ese ya se otro más. entonces yo lo señalé. Ana Valentina dijo, basta acá, hasta este punto. Entonces lo señalo y lo que hago es que vengo a la parte de comentarios y recuerdo cuál es mi categoría deductiva o mi categoría núcleo o mi eje de análisis. ¿Cuál es el que estamos mirando? Obstáculos. Obstáculos. Entonces yo le pongo un código, no lo voy a poner completo, obstáculos. ¿Y cuál es el obstáculo que encuentras ahí en esa línea?
que no tienen un método eficaz. Ok. Entonces, el método no es eficaz. ¿Sí? Eso que estoy escribiendo que el método no es eficaz, ¿cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? ¿Una categoría qué? No me acuerdo. ¿Qué tipo de categoría es, Dani? Categoría emergente. Muy bien. Emergente o ¿qué otro nombre recibe? La que viene de lo particular, ¿cómo se llama? Deductiva, no. La deductiva es la que viene de la teoría. Entonces aquí la deductiva, ¿cuál sería? Obstáculo. ¿Sí? Entonces, ¿esta cómo sería? Subcategoría. No, la subcategoría es como se divide mi categoría deductiva. Entonces, por ejemplo, mi categoría deductiva es obstáculos y yo voy a mirar obstáculos, los voy a dividir en los obstáculos institucionales, profesionales, personales, ¿sí? Esas son las subcategorías, es como la subdivisión de mi gran eje. Esta se llama categoría emergente o... Dale un punto ahí. ¿Categoría inductiva? ¿Cómo? ¿Categoría inductiva? Inductiva. No. Muy bien, Daniela. ¿Sí? Entonces esa es mi categoría inductiva o categoría emergente. Entonces yo voy tras ellas, tras las emergentes. Lo que me interesa es del discurso sacar esas, porque yo me comprometí que iba a identificar los obstáculos. ¿Sí? Entonces, uno es que el método no es eficaz. El otro, que dice acá, voy a ponerle aquí todas las revisiones para que se vea. ¿Sí? El otro, entonces yo diría, quizás se requiere más esfuerzo técnico porque pues sí he sabido que el equipo es realmente muy pequeño como para, por ejemplo, hacer un censo como cuando en su tiempo el DANE caracterizaba o aplicaba encuestas. Realmente es un poco complicado. Entonces aquí puede tener otra. Yo puedo, ojo, yo puedo categorizar desde acá, desde el quizás hasta el complicado, o puedo tomar nuevamente todo, solaparlas la una con la otra y decir que otro obstáculo es, por ejemplo, la capacidad técnica. ¿Listo? Entonces, puedo solapar. De una misma palabra puede significar dos cosas. Entonces, acá me dice otra. Quizá hace falta un poco sensibilizar acerca de la importancia de las bases de datos, que no es llenar por llenar, sino pues a partir de los datos es que se pueden formular más efectivamente las acciones. Entonces, ¿ahí qué emergente sería? ¿Qué me están diciendo? ¿Cuál es el obstáculo que presenta? ¿Qué crea Alejandra Acevedo? Señora profe, ¿Cuál es el obstáculo que ves ahí, Alejandra? ¿Estás en clase, Alejandra? sí, profe, pues sería como, no, es que no estoy segura, No importa. no sé. Bien, ahí el compañero pone que no hay confianza, un buen manejo con la base de datos. Ahí me están hablando que hay un problema con las bases de datos. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? Las bases de Pues yo datos. creo que es, pues sí, ahí sería como, ella dice, quizás me hace falta un poco sensibilizar acerca de la importancia, entonces pues yo creo que ese sería como más el obstáculo, ¿sí? Sensibilizar acerca de la importancia. Ok, entonces el obstáculo es, digamos, yo puedo poner sensibilizar o puedo poner también reconocimiento, pero esto ya me quedaría muy gigante. Importancia, bases de datos. ¿Sí? Sí, Podría profe, ser. respecto a eso, pues a mí me parece, pues cuando hicimos el trabajo en la materia pasada con su merced, esa era una de las cosas que me parecía, porque digamos, uno está identificando y pues usted decía que se le había que colocar pues lo más
cercano reducido posible. posible. Sí, y reducir, pero entonces a veces uno como que intenta reducir y eso sale un montón de cosas. Sí, hay que ponerlo más, o sea, yo no, por ejemplo, Juan Mareño pone ahí en el chat, dice sensibilizar acerca del manejo de las bases de datos, eso nos queda muy largo, entonces hay que mirar cómo lo acortamos. Entonces, o puedo poner reconocimiento, o un obstáculo es, podría dejarlo hasta acá, bases de datos, y yo puedo hacerle una anotación para que después no se me olvide cuál es el problema con las bases de datos. Ya llegó cara, ¿sí? Entonces digo que el problema de las bases de datos es que existe, esto ya sería una nota, existe poco reconocimiento de la importancia de las bases de datos. Por lo tanto, se exige mayores procesos de sensibilización, ¿sí? Entonces, digamos, ahí lo ubico. Eso se puede ponerlo a partir de notas. Listo. Entonces, digamos que yo ya hice la identificación en mi entrevista. Ustedes no solamente van a usar la entrevista como fuente de información. ¿Qué más van a usar? El diario de campo, profe. Sí, ¿y qué más? Los talleres, ¿no? El taller que usaron, ¿y qué otro? Uno que es muy importante. Los informes, muy bien, Sharon, ¿sí? O sea, son como los 4 fuentes. Entonces, yo reviso acá obstáculos, luego me voy a los informes y miro los obstáculos, luego me voy a los diarios de campo y miro si tengo algo de obstáculos, ¿sí? Y lo voy a ir haciendo. Entonces, esto que hicimos acá es lo que nosotros en algún momento estuvimos viendo, que era la codificación abierta. Codificación, tenemos codificación abierta y es la más usada para todos los análisis. Generalmente lo que más se usa es codificación, no siempre se categoriza. Por ejemplo, los estudios etnográficos no tienden a categorizar, tienden a contar lo observable. Los estudios narrativos no categorizan, ¿sí? Aquí para el caso de las sistematizaciones, como estamos trabajando generalmente desde los enfoques dialógico, interactivo y hermenéutico, generalmente se tiende a categorizar, ¿sí? Pero para saber si categorizo o no, yo tengo que estar muy atenta o atento a mi objetivo. ¿Qué era lo que yo me había propuesto? Describir una experiencia, identificar, si es identificar, seguramente va a ser mucho más sencillo pues hacer el ejercicio de categorización. Entonces es una categorización o codificación abierta, lo que yo hago de leer el texto e ir agrupando lo que la gente me dice en 1 o 2 palabras, ¿sí? Para ir reduciendo la información en 1 o 2 palabras, ¿bien? Y lo otro que me dicen es la síntesis o agrupamiento, es el siguiente paso que yo debo realizar. Solo que esa síntesis y agrupamiento, nosotros generalmente cuando estamos haciendo un proceso que es manual, no la utilizamos, porque generalmente lo que hacemos es organizar, o sea, digamos, lo más básico que podemos hacer, porque no podemos utilizar grandes gráficos sofisticados, lo más básico que podemos hacer es esto, indicar por cada emergente cuál fue la categoría deductiva, ¿sí? ¿Por qué yo no pongo esto así? Por ejemplo, sin ubicarle cuál era la deductiva, porque después para mí es mucho más difícil empezar a hacer el ejercicio después de decir, ¿esto qué era? ¿Un obstáculo? ¿Una limitación? ¿Sí? O sea, digamos, si solo tengo 2 ejes, pues va a ser sencillo, pero si tengo un montón, se me dificulta mucho más, pierdo mucho más trabajo. Entonces, por eso siempre ponemos la categoría, agrupamos de la de emergente hacia la deductiva o inductiva deductivo, en fin. Pero también existen otros métodos que son los que vamos a aprender con los software, que adicional a eso uno los puede utilizar, que son los análisis de conglomerados, es decir, ver cuáles son las palabras que más se encuentran repetidas en los discursos, vamos a mirar los árboles, nubes de palabras, en fin. Todo eso solo lo podemos hacer con los software de análisis cualitativo. Nos permiten visualizar esos patrones que se encuentran y esas conexiones entre los datos cualitativos. Y este es el que hacemos con el software. Por ahora, lo único que hacemos a nivel manual es esto, vincular la emergente a la deductiva, ¿sí? O inductiva a la deductiva o al núcleo, ¿vale? Listo. Luego viene el siguiente paso en el análisis. Entonces, digamos que ahí con esto ya estaríamos viendo el ejercicio de reducción, ¿sí?
este de acá. Ya vimos las tareas de separar, de identificar qué es categorizar y de síntesis y agrupamiento. Esto que estamos diciendo tiene que ajustarse en la parte de análisis, ¿vale? Y luego viene ya la fase de disposición y transformación. Esta disposición y transformación es lo que nosotros ya conocemos o hacemos a partir de elaboraciones de tablas, gráficos, modelos, matrices, sistemas de redes. Entonces es lo que nosotros vamos a utilizar, vamos a realizar con nuestro Excel. ¿Sí? El Excel ustedes lo van a poder encontrar también acá, lo ubicamos en el Moodle, para que lo puedan revisar. Entonces ahí en el Moodle ustedes van a poder revisar aquí la matriz categorial para que la puedan realizar en algún momento si la requieren. Entonces, ya está abriendo, ya está abriendo. Ok. Una vez yo ya categoricé toda mi entrevista, empiezo a disponerla en este Excel que tengo en esta parte. Aquí está, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿lo recuerdan? Categoría, subcategoría, categoría emergente, código, descriptor y el cruce con mi marco referencial. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Esto es lo último que lleno. Sí, lo lleno cuando yo ya he revisado, he dispuesto todos mis datos, he mirado cuáles categorías se pueden usar, porque por ejemplo, en un lado puse una emergente se llama capacidad técnica y en la otra se llama capacidad técnica científica, entonces digo, bueno, lo puedo dejar en una sola, ¿sí? Puedo dejar agruparlas, ¿sí? Entonces, antes de pasar a esto, primero diligencio estos datos que tengo en esta parte. Entonces, ¿cuál es la categoría que estoy observando? ¿Cómo se llama? La que estábamos categorizando ahorita, ¿qué eran? ¿Los qué? Obstáculos. Muy bien. Entonces, esta es obstáculos. ¿Esa tiene subcategorías? ¿Siempre tengo subcategorías? ¿Qué es una subcategoría? A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? A ver si prestaban atención ahorita. Carol, ¿tú qué recuerdas que es una subcategoría? Carol, Rincón. Profe, no sé cómo las que surgen de la categoría, como las respuestas que van a surgir de la categoría general, ¿no? La subclasificación, ¿sí? Entonces no respuestas. Entonces yo quiero mirar obstáculos a nivel institucional, ¿sí? Son como los subejes. ¿En qué divido eso? ¿En qué lo descompongo? Lo voy a mirar a nivel profesional, ¿sí? Siempre tenemos subcategorías. ¿Qué crees, Karen? Profe, yo creo que no siempre, pero no recuerdo. Muy bien, no siempre. Si yo no lo puse en un eje de análisis, no me interesa y lo tengo todo agrupado allá en mi cuadro categorial que ustedes hicieron de eje, descripción y preguntas. No tengo otro en la mitad que diga, "Ay, yo quiero mirar las limitaciones individuales, institucionales, pues no la pongo. Si la tengo, pues la ubico. Si no, la elimino. ¿Sí? Entonces es en qué descompongo mi categoría núcleo deductiva. Acá en la emergente, ¿qué iría? ¿Qué iría? Profe, lo que acabamos de encontrar en este texto. Muy bien, entonces esta primera que tengo acá, método no es eficaz, lo copio, tengo, la pego acá y esta es mi primera emergente, ¿sí? ¿Cuál es el código? ¿Qué es el código, Seuri?
Profe, ¿no era como las iniciales de la persona que la manejó, por decirlo así? ¿Qué dice Seuri? ¿Está por ahí? ¿No está? Ok. Pues el código es el que le colocamos ahí cuando estamos haciendo los comentarios. El código es el que tenemos acá de mi entrevista, miren. Entonces es este, entrevista semiestructurada, actor clave, ¿sí? Lo ubico acá. ¿Y qué otra cosa debe llevar el código? El número del reglón en el que, ¿sí? Muy bien, el número de líneas, va de la 42 a la 43, ¿sí? Entonces acá pongo R42 raya 43, listo. ¿Y en el descriptor qué va? A ver, ¿qué crees, Rubén Carreño? ¿Qué va en el descriptor? Entonces, lo que se tiene en señalar, acá, lo señalo, lo copio y lo pego en esta parte. ¿Listo? Listo. Y aquí en mi marco referencial, ¿qué va? ¿Qué creen, Nicolás? Sí. Dime. La teoría que tenemos. Muy bien. Entonces, de mi marco referencial lo que me sirve para contrastar. Para contrastar no descriptor por descriptor, porque imagina, sería una tarea súper ardua. Si me salen aquí 20, sería un pedacito por cada uno, sino por el número de emergentes, ¿sí? El marco referencial es acorde a la categoría emergente. Entonces, tengo que ir y mirar en mi marco referencial qué hay de lo que me diga a mí, por ejemplo, que en los diagnósticos es muy importante el método, ¿sí? Y lo traigo y lo copio y lo pego acá. Si en el marco referencial no encuentro nada, ¿qué debo hacer? ¿Qué crees, Alejandra? No encontré nada en el marco referencial que me hable sobre la eficacia del método. Entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Revisar el estado del arte? Muy bien, entonces reviso mi estado del arte. Si ahí no está, voy y busco por internet y lo incluyo, ¿sí? Entonces, incluyo y ajusto mi estado del arte. No me puede aparecer algo acá que yo no tenga arriba en mi estado del arte, en mi marco teórico. Entonces, tengo que revisar. Si allá no me aparece nada, tengo que ir y gestionar más información e incluirla en el estado del arte para poderla traer para la interpretación, ¿sí? Entonces, así yo empiezo a agregar aquí, digamos que me encontré en el informe del actor clave, que era el profesional, en el renglón 120 al 135, me encontré otro apartado en donde la persona dice que el método no era eficaz. ¿Y por qué tal? Entonces, esto del marco referencial es por los dos. Y luego me encontré otro en el diario de campo de, por ejemplo, Yulei Batista, el 01, y en ese ella decía, el actor clave hace énfasis en el método, sus limitaciones, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo otro ejercicio, otra categoría respecto a ello. Entonces, aquí ella lo dice en el renglón 12 al 15, por ejemplo. Entonces, este también me sirve para combinar, y aquí también combino esta celda, y todo esto es de obstáculos. ¿Listo? Listo. Después por acá tengo mi otra categoría, que es esta de la capacidad técnica. Entonces, yo vengo para acá, copio nuevamente, digo, bueno, obstáculos, tengo otro que es capacidad técnica, ubico, que es mi actor clave, que es un profesional, y que está en el renglón, ¿en qué lugar?
del 42 al 46, lo ubico. Y vengo, copio y pego toda esa parte, como nos decía ahora el compañero, y lo ubico acá. ¿Sí? Listo. Entonces así voy armando mi matriz categorial. ¿Sí? Esto, lo último que hago es esto, cuando yo ya los tenga todos. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros empezamos a leer y me di cuenta que aquí me salieron, voy a inventar, 30 categorías emergentes. Pues eso son muchas. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro muchas, tengo que empezar a agruparlas, a mirar cuál puedo unir con cuál. Entonces, digamos, ustedes dicen, revisan y dicen, ah, estas dos se pueden unir, la capacidad, por ejemplo. Entonces, lo van a unir. O, por ejemplo, acá, vamos a mirar cuál es el otro. Ah, bueno, este es de bases de datos. Digamos que sea esa. Y entonces ustedes dicen, estas dos las puedo unir como tal. Entonces, ustedes la unen en una sola y les quedaría así. Y aquí lo que hace es que copian el código nuevo desde el renglón en el que está y copian el pedacito que tienen acá, 46 a 48. Listo. Entonces ahí las unieron. Una vez he hecho eso, ¿qué paso a hacer? Listo, entonces ya revisé, ya uní las que podía unir. Ahora, ¿esto cómo se llama? En el ejercicio de análisis, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿La qué? La disposición. Ahí dispuse mi información en una tabla. Y luego la puedo ubicar en un gráfico, puedo hacer una red semántica con ella, ¿sí? Que es buscar relacionamiento entre categorías. ¿El relacionamiento entre las categorías siempre es necesario? No. ¿Sí? Es una forma gráfica de ver mis datos, me ayuda a darme cuenta que puedo unir con qué, que me queda a mí mucho más fácil, ¿sí? Pero, digamos, no siempre es necesario usarlo, ¿sí? Solamente es fundamental para los estudios de cualitativa fundamentada, de teoría fundamental, ¿sí? De resto, no es que sea vital que se haga, pero para ese sí hace parte del mismo método. Entonces, luego de disponerlo, paso a la parte de transformación. Entonces, lo que me dicen es que debo expresar mis datos en otro lenguaje que sea numérico. Como nosotros no tenemos un software para hacer gráficos y demás, pues lo que pasamos a hacer es que tomamos nuestro Excel y vamos a mirar qué tan fundamentada está cada categoría. ¿Cómo miramos eso? ¿Cómo sé qué tan fundamentada está una categoría? ¿Qué crees, Karen Pimiento? Que no te he escuchado hoy. ¿Cómo que no, profe? ¿Cómo sé qué tan fundamentada está una categoría? ¿Qué tan fundamentada? Sí. Cuando yo te digo, tu categoría está poco fundamentada. Pues porque hay poca teoría, ¿no? O sea, no tengo como mucho de dónde agarrarme o algo así. No es en relación con la teoría, es en relación con qué. ¿Cuál es de esta tabla? Ah, con la entrevista. Ah, ok. De esta tabla, ¿cuál sería tu categoría más fundamentada? ¿La del método o la de la capacidad? De las categorías emergentes, no. Estamos mirando es cuál es la categoría emergente que es más fundamentada y tenemos esta tabla. ¿Cómo Creo que la del modifico? método, por lo que tiene más ¿Por lo que tiene más qué? respuestas, como más... Más descriptores. Ujú. Eso Entonces, es. ¿cuántos descriptores tiene la del método que no es eficaz? 3. Muy bien, entonces vengo y le pongo acá el numerito 3. ¿Lo recuerdan? ¿Lo que hacíamos? Ponerle numeritos. Y luego acá este de capacidad técnica tiene 2. ¿Sí? Entonces lo ubico y hago el ejercicio de conteo de categorías y las jerarquizo, las organizo. ¿Bien? Listo. Entonces con eso hago la parte de disposición y transformación. Si quiero puedo hacer redes semánticas para buscar alianzas y vamos a mirar cómo se hacen esas redes semánticas. Entonces para poder hacer esas redes semánticas debo hacer ese conteo de las categorías y debo buscar, entonces hago el conteo, miro descriptor por categoría lo que hicimos, las jerarquizo y luego de jerarquizarlas hago el ejercicio de establecer relaciones, ¿sí?
Entonces, establezco unos códigos para las relaciones. ¿Estos códigos son los únicos que puedo usar? No, puedo usar cual código que yo quiera, o sea, o la alianza que yo quiera, o el conector que yo quiera, ¿sí? Estos son los códigos que generalmente se usan para la teoría fundamental, pero no quiere decir que sean para todos. Entonces, establezco las relaciones y luego, si es de eso, sí hago mi ejercicio de gráfico. Para el curso, ¿es necesario que usted lo haga un ejercicio de relacionamiento entre categorías? No, ¿sí? ¿Le va a servir a usted para poder ver y tener una imagen gráfica de su trabajo? Sí, le va a servir bastante. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo no tengo un software como tal de análisis cualitativo, lo chévere del software es que él me saca casi que la red por sí misma. Si no lo tengo, yo puedo utilizar el viejo confiable de CMap Tools. ¿Sí? Aquí está abriendo. Entonces, yo voy a crear un nuevo CMap y en este voy a abrir el espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando? ¿Qué es lo que yo estoy revisando? Estoy mirando los obstáculos en el diagnóstico. Ojo, siempre debo recordar mi eje, sobre qué lo estoy mirando. Entonces, el obstáculo en el diagnóstico, entonces, está asociado con qué? Por ejemplo, el método, la eficacia del método. ¿Y con qué otra cosa? ¿Con qué otra cosa vimos? Con la capacidad técnica. Luego, cuando yo ya tenga acá, digamos, mi gráfico, digo, muestra, a ver, la eficacia del método se relaciona con la capacidad técnica. Yo creo que sí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo buena capacidad técnica, seguramente sé escoger un buen método para poder hacer eso. Entonces, aquí puedo establecer una relación de este con este. Y digo, bueno, para mí estos dos están asociados. ¿Sí? Entonces lo ubico y digo, asociado con, ¿sí? Ahí ya tendría claro, esto es una red muy simple, ¿sí? Pero si tuviera muchos más elementos, podría ir estableciendo relaciones categoriales y darme cuenta si realmente existe algo que pueda unir, relaciones de asociación, de contradicción, ¿sí? Como las que generalmente nos ofrece la cualitativa, que son estas que tenemos acá. Bien. Entonces, en síntesis, el proceso de análisis, un proceso general, parte de 3 momentos: reducir, disponer y transformar. Y ahora nuestro tercer punto, hasta aquí hemos hecho esto. ¿Sí? Los 2 primeros pasos, los 2 primeros ítems. ¿Qué nos falta? El proceso para obtener resultados y verificar conclusiones. Entonces, ese punto de obtener resultados y verificar conclusiones se basa en que yo voy a empezar la escritura de mi texto. Entonces, este es mi documento 1. Perdón. ¿Sí? Sí. Este es mi documento 1 y mi capítulo 4.1 es la descripción de la experiencia. Mi objetivo acá era las limitaciones y los facilitadores. Entonces, acá yo miro, si tengo buena información, los separo. 4.2, limitaciones. Si veo que no tengo mucha información, pues los dejo limitaciones y facilitadores en uno solo. Y luego el 4.3 hablo de los facilitadores. Entonces, en las limitaciones, ¿qué es lo que yo empiezo a hacer? Lo primero que hago es describir mi categoría y decir cuáles son mis emergentes. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces las limitaciones se basaron en el análisis de los obstáculos que se presentaron a nivel institucional, de recursos, ¿sí? Del profesional durante el proceso de diagnóstico. Al respecto, las categorías emergentes fueron las limitaciones por la eficacia de los métodos y por, entonces, y por la capacidad técnica.
quiero usar mis gráficos, aquí puedo introducir mi esquema, el que acabé de hacer allá en CMap Tools, tal y como se observa en la siguiente figura. Aquí puedo hasta describir mis relaciones. Entonces, este esquema que yo tengo acá, vamos a darle aquí, archivo, guardar como, vamos a ponerlo en el escritorio. Lo voy a exportar y lo voy a poner en mi escritorio. Lo voy a poner acá, guardar. Y lo voy a traer y lo voy a insertar acá. Insertar, imágenes. Y voy a pegar ahí, voy a ubicar entonces ahí en mi escritorio mi archivo sin título. Insertar. ¿Listo? Entonces aquí lo tengo, ya lo ubiqué en mi cuadrito. Si quise utilizarlo, si yo digo, no, a mí no me interesa utilizar ese esquema, no me gusta, no me parece lógico ni necesario, pues bueno, no lo usas, no es obligatorio. ¿Sí? Y describen las relaciones que se dan entre ellos y demás, y ponen como dice la nota. Luego de hacer esto, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Ya lo ubiqué. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Empiezo a hacer qué? La descripción. Muy bien, entonces empiezo a tomar uno a uno de mis categorías emergentes. Entonces empiezo respecto a la eficacia del método. Fue común encontrar, y ahí ubico qué fue lo común. Entonces hago lo que decíamos alguna vez, una descripción de mis relatos de las emergentes. O sea, mis descriptores, por así decirlo. Y luego de hacer esa descripción, ¿qué hago? Pongo un segmento de la entrevista. Siempre debo poner un segmento, es preferible. Puedo poner varios, puedo ponerlos. Entonces vengo para acá, ubico este, ¿sí? En el texto y le pongo acá el código que yo tenía, ¿sí? Listo, descripción, ya puse mi segmento y luego ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué me hace falta en ese capítulo? ¿Son solamente descripciones y segmentos? ¿O qué viene? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Los hallazgos? ¿O eso es en otro? Este es el capítulo de hallazgos. ¿Sí? Ah, Este es el capítulo de hallazgos, lo estamos escribiendo. ¿Sí? Estamos escribiendo la primera categoría, conclusiones. No. Entonces ya escribí Profe, no me acuerdo bien el nombre, pero es como la interpretación de ambas cosas, de la descripción y de lo que se dio, o sea, de la entrevista. Muy Pero bien. no me acuerdo el nombre. Es una interpretación o triangulación. ¿Sí? Entonces, esa interpretación, ¿de qué se basa? Yo hago una afirmación, me apoyo en un autor y hago una breve conclusión, como decía el compañero, conclusión. ¿Sí? Y conecto con la siguiente emergente. ¿Sí? Ahora, claro, ustedes ya no están, esto es un esquema un poco cuadriculado de escritura. Puede que cuando ustedes estén acá, lo importante siempre es que cada párrafo tenga esto. Entonces ya lo hice aquí con eficacia del método. Ahora me toca hacer lo mismo con el otro que tengo que es capacidad técnica, ¿sí?
Puedo agruparlas para describirlas, puedo agruparlas, pero si tengo tan poquitas, pues me toca ponerlas todas y describirlas todas, ¿sí? Ahora, esta es una forma como cuadriculada de hacerlo. Puede que cuando ustedes estén aquí, ustedes digan qué pereza hacer la descripción, luego aquí la cita y luego acá la interpretación. Mejor yo de una vez hago la descripción y ahí mismo hago mi interpretación. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Lo importante es que no solamente describan, ¿sí? Sino que describan y vayan interpretando y vayan poniendo evidencias de sus entrevistas, ¿sí? Entonces pueden, ya sea que separen este párrafo y lo dejen abajo, o que lo unan a la misma descripción, como les parezca más fácil en términos del estilo que ustedes quieran manejar, ¿sí? Entonces ya terminé este eje que se llama limitaciones, ya hablé de mis 2 emergentes. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me falta hacer en ese capítulo? ¿En ese apartado? ¿Sí me estoy haciendo entender? Estoy hablando muy rápido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hagan unas señitas y sí o no. ¿Están por ahí? Ahora sí sería la conclusión, profe. Muy bien, entonces aquí hago una conclusión de las limitaciones, ¿sí? Y con eso cierro mi apartado de limitaciones. Ahora, ¿qué me falta según mis objetivos? Los facilitadores. Entonces, por ejemplo, hubo grupos que pusieron un montón de ejes de análisis, acciones, estrategias, limitaciones, obstáculos, sentimientos. Entonces, entre más tenga, pues más subapartados tengo que hacer. Entonces, sería mi 4.3, facilitadores. Aquí ya lo teníamos enumerado. Los facilitadores del proceso de diagnóstico. Y vuelvo y hago lo mismo con los facilitadores. ¿Vale? Entonces, sí, ustedes tienen un montón. Entonces, vuelvo y hago lo mismo, ¿vale? Es bajo la misma. Puedo suprimir los esquemas, puedo mejorar la forma de escritura, puedo pulirme en eso y puedo mostrar un nuevo método, puedo hacerlo. Esto es un esquema básico de escritura, ¿sí? Listo, terminé esto. Terminé el 4.1.2.3, terminé hallazgos. ¿Qué capítulo viene? Conclusiones. En las conclusiones, yo hago conclusiones ¿en qué niveles? Hago conclusiones de 3 tipos, al igual que la justificación. ¿Cuáles son? Teórica, práctica y no me acuerdo la otra. Y metodológica. Muy bien. Entonces tú haces conclusiones teóricas, metodológicas y de resultados o prácticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en lo teórico, es decir, cómo, por ejemplo, cuáles son las limitaciones que tienen los métodos para el diagnóstico, sí, en lo metodológico, es decir, si la sistematización nos sirvió para poder entender el proceso como un todo, y en lo práctico es si esto, por ejemplo, le aporta a la comprensión de las políticas públicas, por ejemplo, el de ellos es de política pública, o al reajuste de las prácticas, sí, o al repensarse, digamos, el ejercicio de la práctica. Ya terminé mi capítulo de conclusiones. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya hice todo mi informe, lo terminé hasta conclusiones. ¿Qué me falta? ¿Qué creen? ¿Por qué se pueden estar ganando ustedes una demanda? La bibliografía. Bueno, por citar mal, sí, por plagiar. ¿Por qué otra cosa? Porque publicaron algo sin haberlo validado. ¿Sí? Entonces yo ya terminé mi informe y lo que tengo que hacer es el ejercicio de comprobar, validar si realmente lo que yo concluí, los resultados, lo que tengo es adecuado. Entonces planteo una estrategia de validación, ¿sí? La estrategia de validación depende del equipo al que vaya dirigida. Si yo estoy haciendo un proceso, por ejemplo, con funcionarios públicos, que es el que nosotros estamos haciendo de sistematización, yo no le puedo enviar a un funcionario público que no tiene nada de tiempo un archivo de 100 páginas.
No me lo va a leer jamás. Entonces yo tengo que hacer el archivo de las 100 páginas, enviárselo, enviarle un resumen ejecutivo. Y además nosotros, por ejemplo, a veces creamos esto, ¿sí? Que son como las redes semánticas, se las ponemos, hacemos una socialización y les contamos qué fue lo que nos encontramos y la gente hace observaciones, ¿sí? Vamos hablando con los subgrupos, ¿sí? Cuando es lo de memoria, sí nos tocaba leerles a cada uno. ¿Para el curso tenemos que hacer una validación? No. Pero cuando ustedes vayan a ejercer, no pueden publicar nada sin validar, ¿sí? Entonces siempre tienen que pensar en la validación. Nosotros aquí vamos a hacer una socialización sabiendo que no hemos ido a validar. Ahora, si ustedes quieren hacer la validación y alcanzan, súper, mucho mejor para que miren cómo se hace, qué elementos se ubican, ¿sí? Entonces cada uno construye una estrategia de validación acorde al público al que va dirigido, ¿sí? En memoria nos tocaba sentarnos y leer con la gente los libros todo el día. Pero hay gente que no nos va a dar todo ese tiempo para leer. Entonces, con esa gente nos toca buscar otras herramientas, otras estrategias. Bien.